Buenas tardes, jóvenes, señoritas. En esta ocasión es la clase 3 de la semana 7 para el curso de Física 1 en el CETI 62, en el periodo de febrero a julio del 2021. En esta ocasión estamos atendiendo un tema nuevo que se llama equilibrio bajo la acción de fuerzas concurrentes. Es requisito para entender la solución de los siguientes ejercicios correspondientes al tema, que tenga a la mano su formulario y sus apuntes de conceptos relativos al tema. También es requisito haber visualizado la teoría de adición de vectores colineales y suma y resta de vectores no colineales. El motivo de este requisito o de este conocimiento previo requerido es que se requiere el concepto de descomposición vectorial para poder resolver los problemas de equilibrio que nos vamos a ver a método de solución en el próximo ejercicio y en los próximos 3 o 4 ejercicios. Vamos a iniciar con la siguiente mecánica. A partir de ahora vamos a identificar el título del problema y el problema como anunciado. Y luego vamos con una descripción donde iremos mencionando aquellos conceptos que intervienen como fuerza, fricción, equilibrio, peso, descomposición trigonométrica, funciones trigonométricas y de alguna manera las condiciones de equilibrio necesarias para resolver esta temática. Y empecemos pues con este problema de la cuarta edición del libro de Física General de Shaw. En el capítulo 2, no olvide que en la séptima edición el capítulo 2 corresponde a velocidad. En la décima. Entonces nosotros no tenemos la décima. En este momento el problema dice lo siguiente. Suponga que FW1 es 500 newtons y tenemos un esquema donde está FW1, FW2, FW3, etc. Y tenemos un arreglo físico donde se indican los ángulos en los cuales las cuerdas que sujetan a los pesos llamados FW están sujetas a tensión. Identificamos también, entonces dice, encuentre los valores de FW2 y FW3 si el sistema cuelga en equilibrio como se muestra. Aquí en la parte superior, al hacerle zoom a la pantalla, no se ve completa la palabra muestra, pero eso dice, si el sistema cuelga en equilibrio como se muestra. Entonces, podemos identificar una situación física donde los círculos que estoy señalando son unas poleas, donde a través de las poleas por la parte superior fluyen o pasan unas cuerdas. Estas cuerdas son elementos sujetos a tensión, mientras que para efecto de compresión las cuerdas son inestables y no sirven, pero para jalar, para tensar, las cuerdas sí sirven. La idea de identificar este sistema de poleas es que en la parte donde la cuerda toca la polea, normalmente se considera que la fricción que existe, que sí existe, es tan pequeña que se considera despreciable. Tenemos una geometría donde el peso FW1, fuerza W1, cuelga ya que se une a las cuerdas de FW3 y FW2 en un punto que se designa como A. Este elemento se denomina diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre, así como lo vimos en otros elementos o problemas de física, sirve para identificar todos aquellos elementos vectoriales asociados con variables físicas. En este caso, nuestras variables físicas son fuerzas. La fuerza que se identifica es de tensión, jalar. Los
W3, W2, W1 simbolizan fuerzas concentradas en los objetos. Los objetos a su vez tienen peso. Se denominan W3, W2 y W1 porque el peso en inglés, weight, se simboliza con la W. Tenemos la necesidad de establecer un sistema de referencia coordenado donde podemos identificar que con respecto al eje vertical, la fuerza W2 está subtendida en un ángulo de 50 grados, mientras que para la fuerza FW3 el ángulo entre ella y el eje vertical es de 30 grados. Como puede ver, va a haber necesidad de establecer funciones trigonométricas con objeto de descomponer las tensiones, también llamadas fuerzas, para este arreglo. Vamos a la parte inferior, donde una vez que hemos establecido nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos identificar los elementos que van a ser de utilidad. Nosotros podemos identificar de manera inmediata que tenemos una FW2 que no conocemos, una FW3 que no conocemos, una FW1 que me dijeron en el texto que vale 500 newtons y que el peso está dirigido hacia abajo. Justo debajo de este planteamiento de datos podemos identificar un diagrama, como decía el diagrama de cuerpo libre, de la situación que podemos visualizar en la parte física. Y en ese sentido, el punto A es el punto donde convergen lo que estamos llamando 500 newtons, T3, T2. Como lo mencioné hace un momento, las fuerzas en este caso son de tensión. Por lo tanto, para darle facilidad a nuestra nomenclatura, la T va a significar tensión, o sea, una fuerza que está estirada, sujeta a un punto al cual está unido. Podemos identificar entonces que el punto común es el origen para este sistema de referencia X horizontal y Y vertical. Podemos identificar que W3, FW3 se llama ahora T3, FW2 se llama ahora simplemente T2. Podemos identificar por trigonometría que una vez que identificamos los ángulos de 50 y 30 grados, podemos hacer, podemos encontrar de manera complementaria la formación del ángulo de 40 grados para el de 50, que a su vez sumados forma 90, y nuevamente forma 90, 30 más 60. Entonces, por trigonometría o geometría básica podemos identificar los ángulos internos de estos triángulos que hemos representado. Cabe mencionar que entonces, bajo el concepto de T3, tengo una fuerza resultante tensión 3 para un arreglo de tensión 3 en Y y tensión 3 en X. Estos arreglos son necesarios cuando las fuerzas de las que en este momento son objeto de estudio no coinciden directamente con un eje. Observe, por ejemplo, para esto, cómo el peso de 500 newtons sí coincide, repito, sí coincide con el eje vertical. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar alguna descomposición, ya sea trigonométrica o vectorial, sobre el peso de 500 newtons. Sin embargo, al visualizar la tensión 2 o FW2, podemos ver que no coincide con el eje X o con el eje Y, sino que está entre ambos en los ángulos indicados. Y que en este sentido hay necesidad de una descomposición vectorial o descomposición trigonométrica. Entonces, lo que nosotros denominamos en los vectores como componentes, observe que voy a tener la componente T2 en X apuntando a la izquierda y T2 en Y apuntando hacia arriba. Recordemos también que una vez que establecimos el sistema de referencia, la punta del sistema hacia donde apuntan los ejes sería el lado positivo, mientras que las puntas opuestas serían hacia el lado negativo. En ese sentido, todavía tenemos una propuesta gráfica del diagrama de cuerpo libre y entonces las fuerzas apuntan hacia donde suponemos que se dirigen. Por lo tanto, las puntas de flecha que apuntan a la izquierda
sobre el eje X se consideran negativas, las que apunten hacia abajo, como el peso, sobre el eje Y, se van a considerar también negativas, mientras que lo que apunta hacia arriba en el eje Y se va a considerar positivo. Obviamente T3 tiene una parte positiva, T3Y, y T2 tiene una parte positiva en Y, T2Y. Ya que identificamos estos elementos, ahora tenemos que identificar bajo la condición de equilibrio ciertos elementos. En la teoría, podemos observar que la condición de equilibrio me dice lo siguiente, que un cuerpo permanece en equilibrio mientras no actúen sobre él algún elemento físico que rompa su equilibrio. O un cuerpo que se mueve permanece en equilibrio mientras su movimiento permanezca constante. Son dos formas de ver el equilibrio. Cuando usted habla de equilibrio, simplemente es algo que no se cae o que no se mueve y ya estamos hablando de equilibrio. De la geometría y equivalencia vectorial podemos apreciar las siguientes igualdades. La T3, como lo mencioné hace un rato, la estoy llamando por el FW3 y la T2 la estoy llamando por el FW2. A esto le estoy denominando nomenclatura. Sin mayor problema, si usted no quiere usar T3 o no quiere usar T2, puede meter directamente FW3 o FW2. Ahora sí, una vez que establecimos todos nuestros elementos, podemos proceder a la solución, ya que nos están preguntando los valores de T3 y los valores de T2. No olvide que lo acabo de poner en rojo con objeto de tener resaltadas esas ecuaciones para efectos de nomenclatura. Como me dice el enunciado que el sistema está en equilibrio, entonces el equilibrio es una condición determinante para este problema. Por lo tanto, el equilibrio lo tengo que representar de alguna manera. Y la primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, que cuando sumo todas las fuerzas, el resultado final de la suma de todas ellas es 0. Por lo tanto, el sistema se mueve constantemente, si es que se está moviendo, o simplemente está quieto y no se mueve, si es que no se está moviendo. De la nomenclatura de vectores, entonces podemos establecer, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, que T2 en X va hacia la izquierda, por lo tanto se plantea con un signo negativo, mientras que 3 en X va hacia la derecha, la punta de flecha, por lo tanto se considera positiva. Al hacer la suma de estos dos elementos, evidentemente los tenemos que igualar a 0. De esta ecuación podemos identificar que el valor de T2 en X es idéntico al valor de T3 en X, puesto que se equilibran. Como puede apreciar, tengo una ecuación y tengo dos variables. El álgebra me dice que para poder resolver dos variables necesito dos ecuaciones. No las tengo. Por lo tanto, tendré que recurrir a la misma condición de equilibrio, pero ahora aplicada sobre el eje Y, ya que en el eje Y también se está en equilibrio. Si aplicamos la nomenclatura, entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, sobre el eje Y, en el punto A, como igual a 0. Observe que se está haciendo referencia al punto A, porque habrá problemas que se tengan que atender para varios puntos por separado. Verificando en el diagrama de cuerpo libre los elementos que intervienen en Y, puedo regresar mi dibujo y puedo identificar bien facilito. Hacia el lado negativo de Y van los 500 newtons. En la parte positiva de Y va el T2Y. Y por el otro lado, en la parte positiva de Y también va el T3Y. Por lo tanto, tengo dos elementos positivos y un elemento negativo igualados a 0. Voy a la sustitución sobre la condición de equilibrio. Y entonces T2Y positivo más T3Y positivo menos 500 newtons, porque va hacia abajo, es igual a 0. Observo mi ecuación resultante y observe cómo la estoy identificando como un reactivo de valoración, puesto que este planteamiento es la construcción del conocimiento o la demostración de la competencia para con el concepto de equilibrio.
En este sentido, T2Y más T3Y es igual a 500 newtons. Parecería que esto es suficiente para resolver el problema, pero en este momento tenemos una situación interesante. Tengo una variable que se llama T2X, la estoy señalando, una variable que se llama T3X, la estoy señalando, una variable que se llama T2Y y otra variable que se llama T3Y. Parecería que el problema, en lugar de resolverse, se complicó más, puesto que únicamente dispongo de dos ecuaciones, pero ahora tengo 4 variables. Sin embargo, aquí es donde entra la trigonometría como una auxiliar, puesto que si observamos el diagrama de cuerpo libre y la descomposición vectorial de las fuerzas o tensiones, podemos observar en este diagrama de cuerpo libre que se formó un triángulo rectángulo. ¿Qué tiene de importancia esto? La importancia que tiene es que para resolver cualquier triángulo, lo sabemos de la geometría, para resolver cualquier triángulo, requerimos 3 elementos de él. Si yo veo el triángulo cuya hipotenusa es T3, porque es un triángulo rectángulo, observo que tengo algunos datos. Tengo el ángulo de 60 grados. Tengo T3X, tengo T3Y y tengo T3. Como usted puede apreciar. También puedo hacer lo mismo para el lado izquierdo y observo que tengo T2Y, T2, el ángulo de 40 grados, el ángulo recto y T2 en X. Entonces, aprovechando las funciones trigonométricas, podemos hacer un truco algebraico. Ese truco es la sustitución de variables para un solo sistema. Y lo vamos a hacer utilizando las funciones trigonométricas. Regreso al planteamiento y voy a observar lo siguiente. Regreso a T2X, T3X, T2Y, T3Y y etcétera. Si yo veo el dibujito y hago la similitud de triángulos, entonces por allí tenemos un dato conocido, que son los 500 newtons. Si voy a utilizar los 500 newtons, observo que están sobre el eje Y. Por lo tanto, me conviene conocer las variables desconocidas del eje Y. Podemos identificar de la función trigonométrica seno que T2Y es igual a T2 seno de 40 grados y, a su vez, T3Y es igual a T3 seno de 60 grados. Con esta identificación, podemos ahora recurrir a las herramientas del álgebra de la siguiente manera. Tenemos una ecuación donde T2X es igual a T3X. Haciendo esa sustitución que planteamos hace un momento, T2 coseno de 40 grados es igual a T3 coseno de 60 grados. ¿Me puedes decir en este momento, yo nunca había visto eso? Claro que sí lo habías visto. Lo habías visto como sustitución de variables en un sistema. Y lo viste tanto en álgebra como en trigonometría. Si no lo recuerdas completamente, es momento de trabajar con él. Como podemos identificar entonces, estoy utilizando estas sustituciones porque en algún momento puedo tener la sustitución de T2 dentro de el eje Y. Ya que estoy trabajando con la sustitución de T2 proveniente del eje X, ya sea en X o en Y, T2 sigue siendo T2. Por lo tanto, con esta T2 despejada, vamos a ir ahora a la ecuación que ya disponemos. T2Y más T3Y es igual a 500 newtons. Como podemos apreciar, podemos meter directamente el T2 como una función de T2Y. Si hacemos eso, entonces hacemos la sustitución de acuerdo al triangulito o a los triangulitos del diagrama de cuerpo libre y tenemos lo siguiente. T2 seno de 40 grados, lo que es T2Y, más T3Y
que sería T3 seno de 60 grados es igual a 500 newtons. Observe cómo tenemos nuevamente una ecuación que depende de T2 y T3. Y arriba tenemos una ecuación que depende de T2 y T3. Haciendo una sustitución cualquiera de T2 o T3, yo elegí T2 como lo vieron ya desde el principio. Entonces, ahora puedo ir a esta ecuación de Y para el equilibrio y sustituir T2 como todo este rollote. T3 coseno de 60 sobre coseno de 40. T3 coseno de 60 grados sobre coseno de 40. Esto únicamente lo puedes ver. Esto que estoy encerrando únicamente es T2, que a su vez está multiplicado, como lo ves aquí arribita, por el seno de 40 grados, que justamente no lo puedo perder y es el que estoy indicando a continuación. Repitiendo, este T3 coseno de 60 grados sobre coseno de 40 grados es el T2 que está en la parte de arriba de esta ecuación y que a su vez este T2 lo obtuve del sistema de equilibrio en X. Y lo identificamos. Continuamos con la misma ecuación T2 seno de 40 ya sustituida, más T3 seno de 60, que es lo que sigue justo a continuación, más T3 seno de 60 grados. Como te puedes dar cuenta, el problema, una vez que planteamos las condiciones de equilibrio, ya no fue problema de física, ya es un problema de sustitución algebraica. Este es nuestro problema y a lo mejor este es nuestro coco. Identifico mi última ecuación. ¿Y qué tengo como variable? T3, coseno de 60, que lo conozco, coseno de 40, que lo conozco, seno de 40, que lo puedo conocer. Nuevamente T3, cosa que es muy buena porque ya no tengo T2, seno de 60 grados y 500 newtons. Por pura sustitución, logré eliminar una variable dejándola en términos de otra. Hacemos el cálculo de coseno de 60 sobre coseno de 40 y me debe dar 1.064, que se multiplicó, por el seno de 40. ¿Todo eso hay que hacer? Sí, todo eso hay que hacer. Y eso multiplica a T3. Continúo con esta parte de la ecuación, T3 seno de 60, y T3 seno de 60 es 0.8660 por T3. Sumado con el anterior, me debe dar igual a 500. Sumamos el 1.064 T3 con el 0.8660 T3, igual a 500, y me resulta que tenemos 1.93 T3, igual a 500 newtons. Aplicando un simple despeje, entonces resulta que T3 vale 259.067 newtons. ¡Wow! O sea, ya está, T3 lista. Un procedimiento algebraico para encontrar T3. Observemos ahora que me falta T2, porque no me interesaba ni T2X ni T2Y. Me preguntaron cuánto vale FW3 y cuánto vale FW2. Ah, wow, no requiero las X y las Y. De la ecuación de en X, teníamos ya establecido que T2 es la que sustituimos, es igual a T3 coseno de 60 sobre coseno de 40. No tengo que buscar más, ya lo tenía. Simplemente me faltaba conocer T3. Y como ya la conocimos, simplemente hacemos la sustitución. El valor de T3, 259.06 newtons por coseno de 60 entre coseno de 40. Haciendo las operaciones, nos queda únicamente 194.22 newtons, que es el resultado propuesto por el libro. Voy a hacer una disminución del problema en cuanto al zoom con objeto de que le quede a usted una forma directa, visual, de lo que fue todo el problema, aunque a lo largo del video usted puede encontrar sin mayor complicación cada uno de los pasos. Hasta aquí llega la solución del video, la solución del problema 2.12.